En este tutorial estudiaremos la ecuación de continuidad referente a la dinámica de fluidos, específicamente del tema de mecánica de fluidos. Recordemos que ya no estamos considerando los fluidos estáticos, sino los fluidos en movimiento. Es por ello que debemos entrar a analizar los diferentes tipos de flujo. Básicamente podemos decir que hay dos tipos de flujo: un flujo estable, también denominado laminar, y un flujo inestable, también denominado turbulento. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de flujo? Cuando hablamos de flujo estable, estamos considerando que cada partícula del fluido sigue una trayectoria uniforme, por lo que las trayectorias de diferentes partículas nunca se cruzan entre sí. Observemos, por ejemplo, si consideramos que un fluido pasa por una tubería. Decimos que el flujo es estable si estas líneas, que vamos a denominar líneas de flujo, si estas líneas de flujo nunca se cruzan, decimos entonces que el flujo es estable o laminar. Y además, la velocidad del fluido en cualquier punto se va a mantener constante en el tiempo. Es decir, si consideramos un punto P, por ejemplo, acá, y un punto posterior P', la velocidad vamos a considerar que se mantiene constante, siempre y cuando no haya variaciones, digamos, en la sección transversal por la que pasa el fluido. ¿Y cuál es la diferencia entre el flujo estable o laminar y el flujo inestable? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el flujo inestable? En el flujo inestable o turbulento, las líneas de flujo se cruzan, generando, digamos, turbulencias. Por ejemplo, se generan remolinos o torbellinos, que son características de este flujo turbulento o inestable. Generalmente se genera este flujo turbulento por encima de cierta velocidad que se denomina crítica. Es decir, hay un valor para el cual, si se aumenta la velocidad en el flujo laminar o estable, el flujo pasa a ser inestable o turbulento por encima de dicha velocidad crítica. Como se genera este tipo de remolinos y de torbellinos, entonces digamos que se complica el análisis del flujo, o del análisis del flujo del fluido que se está analizando. Es por ello que para poder efectuar un análisis matemático se suele entonces considerar como una suposición que el flujo es estable o laminar, aunque realmente los fluidos se comportan de forma inestable. Para el caso que nos compete, vamos a considerar entonces un fluido ideal, y vamos a ver que los supuestos empleados para el fluido ideal nos permiten entender mejor el comportamiento de los fluidos reales, pese a ser consideraciones o supuestos idealizados. Vamos a ver entonces estas suposiciones que se denominan consideraciones simplificatorias del movimiento del fluido ideal. Recordemos entonces que estas suposiciones simplificatorias describen lo que es un fluido ideal. Ideal se refiere a que en la realidad no existe, más sin embargo, estas suposiciones, como decíamos, nos permiten estudiar los fluidos con un comportamiento real. La primera de estas suposiciones nos dice lo siguiente: que consideramos un fluido no viscoso. Cuando consideramos un fluido no viscoso, nos referimos a que no se considera la fricción interna, y por tanto un objeto que se mueve a través de un fluido no experimentará lo que se denomina la fuerza viscosa. La viscosidad se estudiará más ampliamente en otro video. La segunda suposición simplificatoria para llegar al modelo de fluido ideal nos dice que consideramos un flujo estable. El flujo estable o laminar es el que acabamos de analizar, en el cual suponemos que la velocidad del fluido en cada punto permanece constante con el tiempo. La tercera suposición simplificatoria nos dice lo siguiente: que el fluido se considera incompresible. Cuando hablamos de que es incompresible, suponemos un fluido con densidad constante en el tiempo. Es decir, si la densidad es constante,
no van a haber variaciones, digamos, el fluido no se va a poder comprimir. La cuarta suposición es la siguiente: consideramos un fluido irrotacional. Cuando decimos irrotacional, nos referimos a que no hay momento angular del fluido alrededor de algún punto. Por ejemplo, si ponemos una pequeña rueda en cualquier lugar en el fluido, esta no rotará alrededor de su centro de masa, porque estamos considerando que el flujo del fluido es irrotacional. En el caso de que el flujo sea turbulento, la rueda va entonces a rotar alrededor de su centro de masa. Con estas suposiciones entonces entramos a analizar lo que es la ecuación de continuidad. Vamos entonces a deducir la ecuación de continuidad. Consideremos que tenemos un fluido ideal que pasa por una tubería, la cual presenta un cambio en la sección transversal. Entonces consideramos que el fluido pasa por esa tubería. Esta tubería tiene entonces un área 1 a sub 1, que es un área transversal, y un área A2 a sub 2, que es el área de salida transversal. Es decir, estamos considerando un punto 1 y un punto 2. Para analizar entonces el flujo de este fluido ideal, vamos a considerar que el fluido se mueve a lo largo de líneas de corriente en flujo estable. Recordemos que cuando consideramos estas líneas de corriente en flujo estable, estamos considerando que la velocidad va a ser constante en los puntos donde no haya cambio en la sección transversal. Ya cuando ocurre cambio en la sección transversal, la velocidad varía. Pero al considerar también el flujo estable, estamos suponiendo que las partículas de fluido se mueven sin cruzarse entre sí. Y si no se cruzan, entonces el flujo no es turbulento y no se van a formar remolinos. Y podemos estudiar o analizar más bien matemáticamente este fenómeno para deducir una expresión matemática con la cual podamos describirlo. Vamos a tomar entonces una sección de este fluido. Vamos a considerar, por ejemplo, que tomamos esta cantidad de fluido que se encuentra acá presente y vamos a tomar una sección transversal a la salida, digamos cierta cantidad de fluido que sale. Entonces vamos a decir lo siguiente: que durante cierto tiempo t se ha desplazado cierta cantidad del fluido, que puede ser agua, en la sección transversal 1, una distancia delta de x1, y en la sección 2, una distancia delta de x sub 2, y que el fluido en 1 viene con una velocidad 1, v sub 1, y en 2 sale con una velocidad 2, v sub 2. Luego entonces, ¿qué tenemos? Para el punto 1, que en un tiempo t, la velocidad del fluido en 1 es igual a la distancia que recorre en 1 sobre el intervalo de tiempo en el cual pasa de este punto a este otro. Y de esta ecuación obtenemos entonces la siguiente: que el desplazamiento en 1 es igual a la velocidad en 1 por el intervalo de tiempo. También tenemos que la velocidad en el punto 2 va a ser igual entonces al desplazamiento en 2 delta de x sub 2 sobre el intervalo de tiempo en que se efectúa ese desplazamiento. Por tanto, delta de x sub 2 o el desplazamiento en 2 es igual a la velocidad en 2 por el intervalo de tiempo. Recordemos que estamos considerando el mismo intervalo de tiempo para el desplazamiento de ambos volúmenes de líquido a través de esta tubería. Tenemos entonces estas dos ecuaciones, llamémoslas 1 y 2. Recordemos que hemos tomado este volumen de líquido. Luego podemos determinar la cantidad de masa de este fluido que hemos tomado, es decir, delta de m sub 1. Vamos a decir que esto es delta de m sub 1. Es la porción de líquido que hemos tomado. Y va a ser entonces igual a la densidad del fluido por el cambio en el volumen 1. También podemos decir que la cantidad de masa que hemos tomado en el punto 2, delta de m sub 2, va a ser entonces igual a la densidad del fluido por el cambio en el volumen 2. Y esta ecuación la denotamos como la 3
y la otra como la 4. Recordemos, son las porciones mágicas del fluido que tomamos. Aquí tomamos una porción de fluido que estamos analizando y en el punto 2 otra porción de fluido. ¿Y qué sería el volumen de ese fluido que estamos considerando? Es un volumen cilíndrico. Por tanto, recordemos que para un cilindro, y recordemos entonces que el volumen para un cilindro es igual al producto del área de la base por la altura. Si consideramos entonces esta ecuación, tenemos que el cambio en el volumen 1, no en la velocidad, sino en el volumen, esta V mayúscula identifica el cambio en el volumen 1, va a ser igual entonces al área de la sección transversal 1 por el cambio en la altura. Pero ese cambio en la altura de este cilindro, observemos que es delta de x1. De modo similar, el cambio en el volumen 2, o sea, el volumen que estamos considerando en el punto 2, esa porción de volumen va a ser igual al área 2 por la altura que está indicada por el desplazamiento en 2, es decir, delta de x sub 2. Y estas son las ecuaciones 5 y 6. Lo que vamos a hacer entonces es reemplazar 5 en 3 y obtenemos lo siguiente, que la porción de masa tomada en 1 va a ser igual a la densidad del fluido por A sub 1, es decir, el área de la sección transversal 1 por el desplazamiento del fluido en 1, delta de x sub 1. Y reemplazamos también 6 en 4, con lo que obtenemos lo siguiente, que la porción de masa en 2 es igual a la densidad del fluido por el área 2 por el desplazamiento en 2. Y recordemos que son el desplazamiento en 1 y el desplazamiento en 2 de esas dos porciones de fluido que estamos analizando. Están dadas por las ecuaciones 1 y 2. Reemplacemos entonces las ecuaciones obtenidas que vamos a denotar como la número 7 y la número 8. En estas ecuaciones vamos a reemplazar las ecuaciones 1 y 2. Es decir, vamos a llevar 1 a 7, con lo que obtenemos lo siguiente, que la porción másica en 1 va a ser igual a la densidad por el área 1 por delta de x1, que es la velocidad en 1 por el intervalo de tiempo en el cual se considera esta porción de masa. Y reemplazamos también 2 en 8 y tenemos que delta de m sub 2, es decir, la porción másica considerada en 2 es igual a la densidad del fluido por el área transversal 2 por la velocidad en 2 por el intervalo de tiempo. Ahora bien, tenemos estas dos ecuaciones que notamos como 9 y 10. Tenemos que, como la masa se conserva y el flujo es estable, la masa que cruza por A sub 1 debe ser igual a la masa que cruza por A sub 2. Es decir, que podemos igualar las ecuaciones 9 y 10, con lo que obtenemos lo siguiente, que la densidad del fluido por el área 1 por la velocidad 1 por el intervalo de tiempo es igual a la densidad del fluido por el área 2 por la velocidad en 2 por el intervalo de tiempo. Como estamos considerando intervalos de tiempo iguales, se pueden cancelar, y como la densidad del fluido es la misma, esta también se cancela. ¿Qué obtenemos finalmente? Esta ecuación, que relaciona el área 1 por la velocidad en el punto 1 igual al área 2 por la velocidad en el punto 2. Eso quiere decir que este producto va a ser igual a un valor constante. En resumidas cuentas, ¿qué hemos obtenido? Que el producto del área y de la velocidad del fluido en todos los puntos a lo largo del tubo es una constante en el caso de un fluido incompresible. Como es de esperar, tenemos que la velocidad es alta donde el tubo se hace estrecho. Tenemos entonces que, como el área 2 es mayor que el área 1, entonces la velocidad en 1 va a ser mayor que la velocidad en 2. Es decir, a menor área de sección transversal, mayor es la velocidad, y a mayor área de sección transversal disminuye la velocidad del fluido. Vamos ahora a resolver un breve ejemplo aplicando entonces esta ecuación obtenida, que es la que se denomina como ecuación de continuidad.
Esa es la famosa ecuación de continuidad. Resolvamos entonces el presente ejemplo sobre dinámica de fluidos, ecuación de continuidad. El ejemplo dice lo siguiente. Una tubería horizontal de agua tiene un tubo de 2,0 metros de diámetro que se reduce a un diámetro de 1,0 metros. Si el agua fluye por el tubo de diámetro grande con una rapidez de 1,5 metros sobre segundo, ¿cuál será la rapidez de flujo del agua en el tubo de 1,0 metros? Hemos representado entonces el fenómeno que se presenta. Tenemos un fluido que pasa por una sección transversal más grande, en ese caso que tiene un diámetro de 2,0 metros, y luego ese tubo entonces se reduce a un diámetro de 1,0 metros. Conocemos la velocidad en el área o sección transversal 1, el diámetro también en esta sección 1, tenemos el diámetro en la sección 2, pero no sabemos cuál es la velocidad o rapidez de salida del fluido. Esa es la incógnita al problema, el cual vamos a resolver a continuación. Si suponemos entonces un flujo estable y un fluido ideal, podemos entonces emplear la ecuación de continuidad que hemos deducido previamente, la cual nos dice que el producto del área 1 por la velocidad en 1 es igual al producto del área 2 por la velocidad 2, ya que ese va a ser un valor constante. De esa ecuación entonces despejamos la variable velocidad en el punto 2, que es igual al área 1 sobre el área 2 por la velocidad en 1. Y ahora tenemos que conocer entonces la relación entre las áreas. Determinemos el área 1. Es igual a pi por el radio 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos considerando el área de una sección circular. Y eso es igual a pi por el radio. Recordemos que el radio es la mitad del diámetro. Por tanto, decimos que pi multiplica el diámetro 1 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado. Y eso es igual entonces a pi por el diámetro 1, que es 2,0 metros sobre 2, todo eso elevado al cuadrado. 2 sobre 2 nos da 1. Tenemos entonces que el área 1 es igual a pi metros cuadrados. Luego en la expresión que estamos desarrollando podemos reemplazar este valor obtenido. Recordemos que pi es una constante, en este caso está dada entonces en metros cuadrados, sobre el área 2 por la velocidad en 1. Ahora hallemos el área 2. ¿A qué sería igual? Tenemos entonces que el área 2 es igual a pi por el radio 2 al cuadrado, ya que también estamos considerando que es una sección circular, y eso es igual a pi por el diámetro 2 sobre 2 elevado al cuadrado, ya que el radio es igual a la mitad del diámetro. Reemplazamos valores y tenemos que eso es igual a pi por el diámetro 2, que es 1,0 metros sobre 2 elevado al cuadrado. Y eso nos da lo siguiente, que el área 2 es igual a pi por 1 al cuadrado, que es 1 metros al cuadrado sobre 2, sobre 4, ya que tenemos 2 que también se eleva a la 2. Tenemos entonces a sub 2 que es igual a pi sobre 4 metros cuadrados y reemplazamos este valor. Tenemos entonces pi sobre 4 metros cuadrados. También conocemos la velocidad en 1, v sub 1, que es igual a 1,5 metros sobre segundo. Ahora cancelamos entonces pi con pi y metros cuadrados con metros cuadrados. Observemos que tenemos 1 sobre 4 y este 1 se encuentra sobre 1 y esto sobre 1 sobre 4. Si aplicamos la multiplicación de extremos con extremos, tenemos entonces que esto equivale a 1 por 4 en el numerador sobre 1 por 1 si multiplicamos medios en el denominador, y eso es entonces 4 sobre 1, lo que nos da el valor de 4, es decir que esto es igual a 4 por 1,5 metros sobre segundo.
Desde ya podemos observar que la velocidad en 2, debido a la reducción en el diámetro, va a ser mucho mayor que la velocidad en 1. Tenemos finalmente que 4 por 1,5 nos da una velocidad en 2 igual a 6,0 metros sobre segundo. Observemos que el valor de la velocidad en 2 es mucho mayor que la velocidad en 1. Esto se debe a la reducción, como habíamos dicho, en el área de la sección transversal, más específicamente en la reducción del diámetro. Y con esto concluimos el presente tutorial sobre la determinación de la ecuación de continuidad y un breve ejemplo relacionado con el tema. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de mecánica de fluidos.